Reflexión de la actividad. Los primeros conceptos que voy a tomar es la forma de expresarse verbal, en su tono de voz, volumen, timbre, ritmo. Principalmente siento que el ritmo pudimos haber mejorado más, pudimos haber hecho una secuencia de preguntas un poco más acorde, en cuestión de que, ok, te pregunto esto y esto me va a llevar a esta pregunta. Siento que ahí fallamos un poco en el ritmo. El compañero sí nos rescató bastante, sí trató de llevar un ritmo acorde a las preguntas que le estábamos dando. Nosotros principalmente también tratamos de llevar y hacer las preguntas, tratar de darles una secuencia. El volumen de voz que utilizó estuvo bien. Siento que igual a lo mejor muchos personalmente yo también lo estoy haciendo. Eso ya va a ser con base a, supongo, cómo nos vamos a ir desarrollando para poder hacer una buena presentación y ser unos buenos presentadores. El timbre de voz, usó un timbre de voz claro, usó un timbre de voz neutro, estuvo muy bien. Fue un timbre de voz muy de locutor, por poner un ejemplo. Este, la forma corporal en que él se expresó, que vienen siendo los movimientos, si nos estaba mirando a los ojos, hubo lapsitos en que trataba de voltear la vista, obviamente todo el mundo lo hacemos, pero sí tomó eso en cuenta, estar viéndonos a los ojos, estar haciendo gestos, estar otra vez volviendo a lo del tema verbal. El volumen lo utilizaba junto con los gestos, el movimiento. La postura siempre fue una postura firme, recta, tratar de ser algo un poco más serio, tratar de llevar algo de lo que nos acaban de enseñar, que es lo que debemos hacer para ser unos buenos presentadores. Y la seguridad que tuvo estuvo muy bien porque básicamente nos estaba dando unas recomendaciones. O sea, eso fue nuestro tema, darnos unas recomendaciones y qué experiencias tenía él del turismo que hizo en Yucatán y en Quintana Roo. Obviamente, si queremos algo un poco más profesional, deberíamos de llevar un poco más de tiempo, pero para la actividad, para lo que nos solicitaron y el tiempo que nos dieron, reaccionó muy bien. Siento que sí hizo muchos igual que yo lo estoy haciendo, pero básicamente sí trató de cumplir con los puntos, con los 6 puntos principales que nos establecieron para hacer un buen presentador. Y también tratamos de cumplir los 10 puntos para hacer una buena presentación. Pero, como vuelvo a reiterar, estamos iniciando. Entonces, personalmente estuvo muy bien. Me sorprendió poder tener una dinámica tan, tan rápido de esa forma. Entonces, personalmente, estaría entre 80 y 85% de los puntos que cumplió los puntos que nos solicitaban. Buenos días, mi nombre es Lorenzo Antonio y voy a hablar sobre las reacciones y comportamientos que tuvo nuestro compañero Ernesto al realizarle una serie de preguntas el día de ayer. Las reacciones que primero vimos fue la postura que mostró. Ernesto tuvo haciendo muchas mimics cada que contestaba o que nos quería mostrar, eh, ya sea una idea o nos daba un ejemplo. Entonces ahí aplicó muy bien esos mimics. En cuanto a su presencia, Ernesto se ve que es un chavo muy joven, pero al momento de hablar, su voz eh, te da esa confianza por, por lo grave que es, de seguridad. Eso fue unas reacciones que tuvo o que tiene, que para nosotros, en mi caso, fue excepcional. El contacto que tuvo con nosotros siempre fue viéndonos los ojos,
Obviamente en algunos lapsos en algunas preguntas, volteaba hacia algunos lados, pero por lo regular, la mayoría de las preguntas, las respuestas que nos dio, siempre nos estaba viendo a los ojos, ya sea a uno, ya sea a Germán o a mí. En cuanto a la voz, como lo comenté ahorita, tiene una voz grave que mantuvo en todas las preguntas, se mantuvo firme, tal cual, y el ritmo que usó fue rápido, pero también pausado en algunos casos. La respiración. La respiración que tuvo fue tranquilo, pero al momento de contestar, en ocasiones él inhalaba profundo y eso como que le ayudaba a él a pensar antes de contestar. Eso es de demasiada ayuda. Y por último, nos dimos cuenta nosotros que la práctica nos va a ayudar a realizar una presentación efectiva. Gracias, es todo. Hola, ¿qué tal? Les voy a explicar brevemente mi experiencia realizando una entrevista con mis compañeros y hablando sobre el tema del turismo de Yucatán y de Quintana Roo, contestando una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué sentiste al ser cuestionado de forma directa sin previa preparación? Desde antes de la actividad, yo ya notaba un nerviosismo, ya que mis compañeros no los conocía y no tenía un nivel de confianza, pero trataba de manejarlo adecuadamente sin que se notara tanto el nerviosismo. Me gustó, de hecho, la forma en que realizaban las preguntas de una forma lógica y ordenada, sin, digamos, que atorarme tanto y profundizando mucho en los temas, siendo un poco más directo. ¿Qué te hubiera funcionado mejor? Pues el lugar, posiblemente como teníamos un lugar muy reducido y los tenía muy cercas, pues sentía por parte de ellos una presión y eso provocaba un nerviosismo y que yo estaba tratando de trabajarlo para pues que no se fuera tan notorio. La siguiente pregunta es, ¿lo hiciste bien o mal? Pues a mi parecer sé que lo hice bien, pero sí hay cosas en las que tengo que trabajar como el nervios, la verdad me temblaban un poco las piernas, pero lo supe sobrellevar y me gustó porque nuestra entrevista no fue únicamente una sola entrevista, sino que se fundió mucho como si fuera una plática entre amigos. Entonces cada quien daba su punto de vista respecto a las preguntas que realizaron. Por último, ¿la previa preparación hubiera sido de ayuda? Realmente sí, porque me faltó bastante de qué hablar, muchos tips, muchos consejos, muchas zonas turísticas y profundizar y serlo un poco más directo sobre qué lugares recomendaría respecto a las preguntas que me hicieron. Gracias. Reflexión final. En esta reflexión voy a tocar 3 puntos. Primer punto, para hacer una presentación en la cual además tienes 40 minutos, obviamente tienes que practicar tu forma de hablar, tu forma de moverte en el escenario, cómo vas a escribir, cómo vas a expresarte. Puede haber diferentes técnicas. El hecho de grabarte se me hace una de las mejores técnicas porque puedes ver qué tanto nerviosismo tú puedes transmitir, qué tantas cosas necesitas cambiar o necesitas mejorar para poder que des una confianza y que la gente también tome tu persona, tu esencia, cómo podría expresarlo, tu, tu forma de expresarte llame la atención de la gente y te ponga atención y pueda decir, oye, quiero escucharlo. Entonces, practicar es como un deporte. Si no practicas, no vas a ser bueno en el fútbol. Si no practicas, no vas a ser bueno tirando canastas. Entonces, si no practicas, obviamente no vas a poder mejorar o ser bueno en hacer una presentación efectiva. El punto de reafirmar es un punto personalmente principal en el cual, oye, si estoy viendo que a lo mejor y no me están entendiendo, no me estoy dando a explicar bien, tengo que reafirmar mi idea, tengo que reafirmar mi tema, y ahí
se me hace que ahí nos lleva al hecho de tener contacto. Obviamente vas a tener contacto con las personas que tú puedas ya llegar a identificar de que a lo mejor no me están entendiendo. Debo tener contacto con mi audiencia, ya que hay veces que uno se alarga en las palabras y hay veces que hasta la misma audiencia, como nos comentaron en clase, se llega a aburrir, las sobrecargas de información. Entonces, esos tres puntos para poder tener una presentación de 40 minutos o tener una presentación en 40 minutos son yo creo que muy importantes a todos. Como punto final, como vuelvo a recalcar, esos tres puntos son demasiado importantes para poder tener una presentación adecuada. Entonces, espero mucho que en esta clase me ayude a quitarme un poco el nerviosismo que tengo para poder dar una presentación, ya que hablar frente a 30, 50 o inclusive hasta en frente de 10 personas siempre va a haber un nerviosismo. Si dominas el tema que vas a dar, pues es menos, pero sí me gustaría poder pulir un poco más mis pequeñas aristas en ese tema. Hola, les voy a explicar la importancia de practicar para una presentación de 40 minutos o para cualquier otra presentación de cualquier tiempo. La primera parte sería la práctica ayuda para que tu tema o tu exposición sea un poco más fluida, pero no llegar con una fluidez tan alta de que pareciera que únicamente estás hablando, sino que se sienta que conoces el tema, pero que quieres transmitir muy bien el mensaje. Otro punto es conocer el contexto, es conocer el lugar, pequeños detalles que puedan, tanto como tú como la audiencia, generar una distracción durante la exposición. Por eso, tanto como puede ser la luz, sonidos de exteriores, entrada y salida de personas, procurar tener una solución o un ejercicio para que esta problemática no sea tan grande para ti. Y otro punto, al ser una presentación de 40 minutos, es preferible preguntar si va a ser de pie, si va a ser sentado. ¿Por qué? Porque muchas veces estar sentado 40 minutos puede llegar a un punto de cansar, o estar de pie también puede llegar a algún punto de cansar. También, si es preferible, si va a haber pausas, no va a haber pausas. En este caso, pues lleva una botella de agua para que pueda ayudar a hidratar tu boca y no tener alguna problemática o con la forma de hablar. También otro punto puede ser el generar un guión, pero no tan ser explícito o tan detallado, sino que un guión donde puedas tener palabras claves, donde puedas tener preguntas que puedas lanzar al público para que el público pueda interactuar contigo y la presentación no llegue a un punto de que solamente el receptor esté escuchando, sino que también aparte de recibir el mensaje, comprenda y pueda practicarlo o pueda participar en ese mismo tema. Ya para finalizar, en conclusión, practicar antes es muy recomendable para estar preparado adecuadamente ante situaciones o incidencias que puedan pasar. Estar preparado para que la gente o la audiencia sepa que conoces muy bien el tema y que no solamente se van a ir a sentar o van a estar enfrente de ti escuchando pues cientos de palabras, sino que son palabras o el tema. Dar una presentación de 40 minutos es sencillo, pero tenemos que tener bien claro que practicar es una pieza fundamental dentro de una presentación. ¿Por qué? Porque tenemos que llenarnos de mucha información a detalle. O sea, tenemos que empaparnos de esa información para que el día que lleguemos a dar la presentación, la postura que tengamos eh, sea acorde a, uno se tiene que soltar,
También tiene que dar esa confianza a la gente de qué es lo que quieres que ellos reciban y también ver si ellos lo están entendiendo. Si en dado caso, en ese momento vemos que hay algo que no se entiende bien, tenemos que buscar la manera de solucionarlo para que esa persona o las personas reciban bien la información que queremos brindarles. Reafirmar. ¿Qué debemos de hacer para reafirmar? Tenemos que grabarnos, tenemos que checar bien qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si esa es la manera adecuada. Entonces es muy importante también este punto. Otra de las cosas es el contacto hacia la audición. Tenemos que estar enfocados no nada más con una sola persona. Tenemos que estar volteando a ver a todos. Si hay alguien distraído, tratar de que esa persona nos tome en cuenta de que la información que estoy dando le va a servir, le va a ayudar en un futuro quizás. Entonces nosotros tenemos que dar o brindar la más información que tengamos. Hay muchas formas de exponer. En mi caso, en mi trabajo, yo lo he hecho. La primera vez, obviamente, te ganan los nervios. Creo que siempre vas a tener nervios, pero conforme va pasando el tiempo de la presentación que estás dando, te vas soltando y empiezas a decir las cosas tal cual es. Los dibujos que tenemos que poner, porque debemos de tener ahí cosas o tips para nosotros de qué es lo que se sigue para hablar, ya sea por ejemplo de seguridad, un punto, ponemos un riesgo que hay ahí y ya con el simple hecho de ver el dibujo nosotros podemos redactar toda la información que teníamos sobre esa parte. Entonces esas son maneras de dar una presentación efectiva de 40 minutos, pero que no se nos olvide, la importancia es, lo importante aquí es que la gente se lleve toda esa información para que le sirva, ya sea en sus trabajos, en su vida cotidiana, con su familia, que creo que es lo más importante. Entonces hay que empaparnos de mucha información. También para uno estar tranquilo, si nos llegan a hacer preguntas, que por lo regular en este tipo de presentaciones la gente tiende a hacer una lluvia de preguntas. Entonces hay que prepararnos para así poder brindarles toda esa información que nosotros queremos que ellos reciban.